Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una palabra de bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Espero que se sienta a gusto en medio nuestro, en esta reunión. Vamos a disponernos entonces para compartir acerca de la palabra de nuestro Señor. Le invito a que me acompañen un minuto de oración. Señor, te hemos reconocido, te hemos dado tributo, Señor, el tributo de nuestra gratitud, de nuestra admiración, de nuestra alabanza, de nuestro reconocimiento para ti, Señor. Y necesitamos que nos conforte, que nos fortalezca, que nos alumbres por medio de tu palabra, Señor. Que ella sea relevante, que ella resulte útil, Señor, para lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, para las situaciones que estamos enfrentando, Señor, para las decisiones que tenemos que tomar en nuestro día a día, para las luchas, Señor, en las cuales, Señor, estamos llamados por ti a vencer. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, la tome, que tu Espíritu Santo la use para aplicarla, Señor, a nuestra necesidad particular y para que cumpla todo aquello por lo cual tú la traes a nuestro oído, mente y corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te damos las gracias. Amén. Una pequeña lámpara, no tan común, ¿verdad? Las lámparas de ahora, se sabe, luces LED y todo eso. Pero hay una lámpara de la cual vamos a hablar esta mañana, y es la lámpara que se llama Esperanza. Una lámpara llamada Esperanza. En Romanos 4:18, hablando acerca de Abraham, la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Una frase hermosa que Abraham dice, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esa frase? La versión de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo expresa de la siguiente manera: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Y me gusta mucho esa versión. Dice, aunque no habían motivos para tener esperanza, él continuó teniendo esperanza, porque había creído en la promesa que Dios le había hecho. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Y voy a centrarme solamente en unos textos de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a Romanos. La palabra esperanza aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Creo que cerca de 100 veces, unas 100 y tantas veces, y en Romanos solamente aparece 13 veces en 9 versículos, y de esas 13 veces vamos a tomar unos textos, unos pocos versos de allí para que reflexionemos un poco acerca de la esperanza. Un destacado predicador de nuestro tiempo dijo, la esperanza es una fe centrada en Cristo que se extiende hacia el futuro. Recuerde siempre eso, cuando hablamos de esperanza estamos hablando del mañana, del futuro, de lo que viene, del tiempo que se nos viene, del futuro. Esperanza es hablar del futuro. Creemos, dice este hermano, que todas las cosas que Dios revela en las Escrituras son promesas garantizadas. Eso creemos. O sea, que no son posibilidades, quizás sí, quizás no, sino que son promesas seguras, que son promesas garantizadas y garantizadas por la fidelidad de Dios, por la veracidad del que prometió, del Dios que no miente. Debido a quien está hablando, todo lo que el Señor revela, dice el hermano Michael Rogers, todo lo que Dios revela, dice, debe hacerse realidad, ciertamente. Ninguna de las cosas que Dios ha expresado se va a quedar en el aire. Todo lo que Dios ha dicho que hará, Él lo hará.
Todo lo que Él ha dicho que sucederá, eso sucederá porque Él lo dijo, y eso lo hace cierto. Abraham tenía una comprensión real de la impotencia de su cuerpo. Abraham se veía así, siendo casi de 100 años, dice la Biblia, y decía, no hay oportunidad. ¿Qué podría hacer? Y veía a su esposa Sara, también avanzada en edad, y decía, humanamente, no hay posibilidad. Pero entonces se acordaba de que Dios había prometido y que era Dios quien lo había dicho, entonces dice, pero entonces con Dios todo es posible. Dice, pero él vio más allá de esa circunstancia, porque fue Dios quien le prometió un hijo. Por tanto, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones. Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, eso sucedería. Y ese es el verdadero centro de la esperanza cristiana, dice el hermano Michael. ¿Sabe? La palabra esperanza en el Nuevo Testamento viene de un término griego ahí que significa esperar con anhelo. Esperanza es, una definición podría ser esperar algo con anhelo, con deseo, con ansia, con ganas. Pero por otro lado, también es esperar como con agrado, esperar con placer. Estoy esperando algo bueno. Estoy esperando y lo que estoy esperando me gusta, me agrada. Estoy deseoso de que llegue. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata la esperanza, por lo menos la esperanza cristiana, de lo que estamos hablando, la esperanza bíblica, las esperanzas que Dios nos ha dado, porque entonces hablar de esperanza, no hablamos de una sola esperanza, hablamos de muchas esperanzas, en plural. También se puede traducir como expectación o confianza. Entonces le decía que vamos a considerar unos 7 aspectos tomados de la carta a los romanos acerca de la esperanza. Y el primero es el siguiente, mis hermanos y amigos. Hablar de esperanza, yo creo que debemos comenzar por acá. La primera gran esperanza es la esperanza para la vida venidera, la esperanza de la vida eterna. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo, el texto está allí, Romanos 5:2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese nos gloriamos es como que nos sentimos grandes, nos sentimos orgullosos, nos sentimos privilegiados, nos regocijamos, nos contentamos. ¿En qué cosa? Dice el apóstol Pablo. En la esperanza, pero ¿la esperanza de qué? De la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, es como que dijera, nosotros nos sentimos bien, nos agradamos, estamos contentos de esperar que vamos a participar y a compartir la gloria de Dios. Que vamos a participar y a compartir de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esa debería ser la primera y fundamental razón para vivir con esperanza. Todo cristiano, la primera gran esperanza que tiene, no es que va a tener salud, no es que va a tener esto, no es que sus oraciones van a ser contestadas, no es que el Señor lo va a librar de los problemas, no son esas, son cosas que suceden. Pero la primera gran esperanza y gran alegría del cristiano es, tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Voy a la eternidad con el Señor. No veré muerte, voy a participar por toda la eternidad de la gloria de Dios. Voy a compartir la gloria de Dios. Entonces, esa es la primera gran esperanza y es la primera gran promesa del Evangelio. ¿Qué es lo primero que ofrece el Evangelio? Es salvación. Lo primero que ofrece el Evangelio es vida eterna. Lo primero que el Evangelio le ofrece al ser humano no es que va a ser feliz en esta tierra. Lo primero que le ofrece es, Dios te ofrece salvación para tu alma. Una eternidad con Él. Una eternidad de dicha y bienestar, pero en su presencia, ¿no? Y sobre esta promesa y expectativa de la gloria de Dios, el apóstol dice, esa es mi gran esperanza, y en esa esperanza me glorío, en esa esperanza me alegro, en esa esperanza yo me regocijo, en esa esperanza yo cobro ánimo, en esa esperanza yo me aliento, de esa esperanza yo vivo aferrado, vivo abrazado. El apóstol entiende
que hay algo sumamente grande que nos espera. Hay algo sumamente grande que nos espera del otro lado, más allá de esta vida, más allá de la muerte. Hay algo mucho más grande que nos espera, infinitamente mucho más grande que lo que este mundo puede ofrecer. C.S. Lewis, hermano que ya partió hace mucho, escritor, escribió: la esperanza significa una continua expectativa de la vida eterna. Una continua expectativa de la vida eterna. Yo estoy esperando, yo estoy anhelante, yo estoy deseoso, yo sueño, yo vivo esperando el momento en que yo voy a pasar y a disfrutar de la vida eterna. Y parece eso que como que un poco extraño a nuestro pensamiento, a nuestro oído actual, donde vivimos tan aferrados a este mundo, donde vivimos tan aferrados a esta vida, donde vivimos tan preocupados por las cosas que nos suceden acá, donde vivimos tan afanados por tratar de alcanzar algo de felicidad acá, que nos olvidamos de la esperanza de la gloria de Dios que nos espera. Que nos olvidamos de que eso que Dios nos ha prometido es tan grande que lo que nosotros vivimos acá quedará prácticamente que en el olvido. Y como que aguas que pasaron y ya entramos a donde teníamos que llegar, al puerto de destino. Ahora, eso no significa, dice el hermano C.S. Lewis, que nosotros tenemos que pasar por esta vida y dejar este mundo así como está. Como decir, vivir solamente pensando en el cielo y no hago nada acá en la tierra, porque yo voy para el cielo. Como voy para el cielo, no me importa que este mundo se caiga. No significa eso. De hecho, el hermano dice, la gente que más ha hecho en esta tierra son precisamente los que han vivido pensando en el cielo. Comenzando por nuestro Señor Jesucristo, que dijo: mi reino no es de este mundo, y sin embargo nadie ha hecho tanto bien a este mundo como el Señor Jesucristo. Nadie ha aportado más a este mundo que el Señor Jesucristo. Y muy pocas instituciones, por llamarlo de alguna manera, han aportado tanto a la humanidad como lo ha hecho la Iglesia de Jesucristo, a la humanidad, a la sociedad, a la cultura. De manera que podemos vivir esperando la gloria de Dios y sin embargo laboriosamente haciendo lo que tenemos que hacer acá en medio de nuestro vivir. Nosotros cada día esperamos ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, como dijo el salmista, y tenemos que esperarla, esperar ver la bondad de Dios cada día, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos bendice de muchas formas y maneras especiales. Sin embargo, usted sabe, pasamos por muchas situaciones que nos afligen, situaciones que nos complican la vida, que nos arrugan el corazón, que nos entristecen, que nos recuerdan que la vida en esta tierra está pero muy lejos de ser perfecta. La vida en esta tierra ni es perfecta, ni es del todo agradable. Y si de momento nosotros nos encontramos muy bien, muy a gusto, basta solamente que miremos un poco hacia afuera y ver lo que sucede afuera y vemos que la tormenta afuera es fuerte y que hay mucho caos a nuestro alrededor. Por lo que no podemos dejar de tener presente y de pedir al Señor que afirme cada vez más ese sentir en nuestro corazón, de que la primera y más grande promesa que Él nos entregó por el Evangelio de Jesucristo es precisamente esa, la promesa de la vida eterna. Eso debería alegrarnos, eso debería bastarnos, eso debería hacernos sentir que lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Cualquier otra cosa es una añadidura. Cualquier otra cosa es ganancia, pero ya tenemos lo fundamental. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Entonces, eso debería bastar para todo. Porque entonces en los momentos de aflicción, en momentos de tristeza, solamente bastaría recordar, pero tengo vida eterna. Y aunque estoy en esta situación hoy, me espera una eternidad de gloria, de gozo en la presencia del Señor. Y así que nosotros podemos también imitar al apóstol Pablo y pedir que nosotros podamos decir esas palabras también y experimentar esas palabras. Sí.
usted pueda decir, yo me glorío, me siento pero gozoso y a gusto en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. En segundo lugar, esa es la primera gran esperanza, le dice, pero en segundo lugar también podemos hablar de la esperanza para la vida diaria. Vamos a dejar el cielo allá que nos espera, vamos a dejar la gloria de Dios allá que nos espera. Vamos a pensar un momento ahora en esta vida, en la vida terrenal, acá en la tierra. El apóstol Pablo escribió, Romanos 5:5, esa esperanza que el cristiano puede tener, esa esperanza que el cristiano tiene, es una esperanza que no avergüenza. Significativa frase. Una esperanza que no avergüenza, que no nos va a dejar mal parados, que no nos va a defraudar. Una esperanza que no nos va a dejar en ridículo. ¿Sabe lo que es quedar en ridículo? Estar esperando algo y dice, qué bobo, se puso a esperar esto y mira, quedó sin nada. Pero las esperanzas que el Señor nos ha dado no nos avergüenzan, no nos dejarán en ridículo, no nos dejarán en espera, no nos dejarán mirando lejos. Y dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Además de la esperanza de la gloria de Dios, en segundo lugar diremos que también debemos y también podemos tener y tenemos que tener esperanza para nuestro caminar por esta vida, por este mundo. Tenemos que tener esperanza mientras caminamos por este mundo. Y es muy significativo que esta frase que usa el apóstol Pablo, el contexto, cuando usted lee lo que está antes de esas palabras y lo que está después de esas palabras que están insertadas en medio de todo unas situaciones de conflicto, de adversidad. Antes el apóstol Pablo dice, no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe lo que es gloriarse en las tribulaciones? Dice, tengo problemas, gloria a Dios por estos problemas. Tengo dificultades, me están haciendo la guerra y dice, gloria al Señor por esta situación que estoy enfrentando. Y me glorío en eso, dice el apóstol. Y dice, me glorío en eso, porque por otro lado, entonces esas tribulaciones, dice el apóstol, en el verso anterior a esto, dice, esas tribulaciones producen paciencia. Y entonces yo tengo que ser templado allí en la paciencia. Y el estar aguardando en paciencia, sobrellevando esas dificultades, eso obra en mí una transformación de carácter. Me transforma el carácter y salgo aprobado. Y en la medida que mi carácter está siendo transformado por esas situaciones difíciles y por esperar con paciencia la obra de Dios, vuelvo a tener esperanza. Entonces el apóstol Pablo dice, me glorío en las tribulaciones producen paciencia, la paciencia obra un carácter aprobado y ese carácter aprobado obra como un reciclaje que la paciencia se incremente. Y esa paciencia entonces luego llega al verso 5, dice, y esa paciencia esa esperanza que tengo, dice, no me avergonzará. Esa esperanza no me avergonzará. Hay una prueba, dice el apóstol Pablo, por la cual no hemos de ser avergonzados. ¿Cuál es la garantía? El apóstol dice, el Espíritu Santo. La garantía de que Dios no nos dejará esperando, la garantía de que Dios no nos dejará así como que me quedé esperando y nunca llegó, la garantía es que Él nos ha dado su Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Ha sido derramado en nosotros el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Y si Dios nos dio su Santo Espíritu, eso quiere decir que lo que Él comenzó en nosotros, ¿lo va a qué? Lo va a perfeccionar, lo va a terminar. Eso quiere decir de que no hay cabos sueltos, eso quiere decir que no hay accidentes, eso quiere decir que no hay situaciones que están allí por demás. Ninguna situación que llega a nuestra vida está por demás. Todas las situaciones, absolutamente todas las situaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida, tienen un propósito que obrar. Tienen una razón de ser en el propósito de Dios para con nosotros. Y eso debe llenarnos de esperanza para la vida diaria. Estamos hablando de la vida diaria. Eso debe llenarnos de esperanza para esta vida. Entonces, hay muchas situaciones que nos afligen, que nos incomodan, que nos hacen sentir como frustrados, que nos hacen sentir impacientes, que nos hacen, con las cuales puede ser que nos
nos pongamos irritables, de mal humor, o deprimidos, o tristes, o lo que fuere, pero tenemos que mirar un poquito más allá de las situaciones y ver que en medio de todo eso está un proceso andando y que Dios quiere tratar con nosotros y tenemos que tener esperanza en medio de esas situaciones. Y podemos tener esperanza. Y Dios quiere que tengamos esperanza. En tercer lugar, hablamos de los tratos, de los procesos y tratos de Dios. Hablar de esperanza, hablar del futuro, hablar de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en nosotros, es hablar de procesos, de trato de Dios, procesos y trato de Dios. Podríamos partir desde el mismo ejemplo de Abraham, que mencionamos al inicio. Dios le hace una promesa a Abraham cuando todavía Abraham era fuerte, cuando todavía era hombre capaz, tenía 75 años. En aquellos tiempos, para gente que moría de más de 100, 75 está joven. Pero la promesa no se hizo realidad en ese tiempo, sino que la promesa vendría a hacerse realidad cuando ya Abraham casi no podría ni mover el pie, cuando tenía casi 100 años. Cuando dice la Biblia que su cuerpo estaba como casi muerto. Y entonces precisamente en ese punto agónico, en ese punto donde ya Abraham no puede por sí mismo, es cuando Dios hace realidad lo que había prometido. Procesos y tratos de Dios. Dios nos va procesando, Dios nos tiene que transformar, Dios nos quiere transformar para nuestro propio bien. Y hay una frase allí en Romanos 8:20, esa que tenemos allí, que engloba todo lo que Dios hace en la creación. Y hablar de la creación es hablar en grande, es hablar de macro. No es hablar de una vida, no es hablar de una familia, es hablar de toda la creación, todas las vidas que están allí. Y dice Romanos 8:20, porque la creación en su totalidad fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad, fue como encadenada a vanidad, fue amarrada a una condición de vanidad. Y esa vanidad es una condición mala, esa vanidad es una condición una mala condición, anormal, enfermiza, dañina. ¿Qué más podríamos decir? Y fue sujetada a vanidad, y dice no por su propia voluntad, dirá el resto del versículo, lo estamos obviando, pero dice también, y con eso cierra la frase, fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. Y esa es la otra cara. Esa es la otra cara. Por un lado, entonces fue sujetada a vanidad, pero por otro lado, fue sujetada en esperanza. La creación fue sujetada en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. Y ese es un aspecto que nos debe, que debemos considerar, que debemos mirar, que debemos tener presente. La esperanza tiene que ver con el hecho de poder reconocer también. La esperanza tiene que ver con el hecho de que podamos reconocer que el mundo y los propósitos de Dios trascienden nuestra vida. La vida, el obrar de Dios no gira alrededor de nosotros. El obrar de Dios no gira alrededor de nosotros, como decir que nosotros somos lo más importante y que Dios mueve cielo y tierra para ayudarnos a nosotros, en lo personal, en lo particular. Dios está obrando sobre toda la creación. Dios está obrando sobre millones de personas. Dios está obrando sobre multitud de naciones. Y en algún punto de esa gran creación estamos nosotros recibiendo el beneficio del Señor. En algún punto estamos nosotros, pero el propósito de Dios no se inició con nosotros, no termina con nosotros, ni está centrado solamente y únicamente en nosotros. Es mucho más grande. Es un propósito que abarca toda la creación. Nosotros pasaremos, como la generación de nuestros abuelos pasó, como la generación de nuestros padres está pasando. Nosotros pasaremos y el propósito de Dios seguirá andando.
nosotros no estaremos sobre esta tierra y el propósito de Dios, si el Señor Jesucristo no ha venido, seguirá andando. Entonces es un propósito que nos sobrepasa, es lo que quiero decirle. Es un propósito que nos trasciende. Los propósitos de Dios entonces son mucho más amplios, son más elevados, son más trascendentes. Como le dijo el Señor por medio del profeta Isaías, ustedes ven sus caminos y piensan que los caminos míos van allí, pero el Señor dijo, no, mis caminos son más altos, mucho más. Así como los cielos que de la tierra, bueno, así mis caminos son mucho más elevados, son mucho más altos. Entonces tenemos que mirar un poco más alto, también quiero decirle, mis hermanos. Pensemos en el obrar de Dios, por qué Dios permite lo que permite, y tenemos que entender, Dios está tratando con la creación. Dios está tratando con las naciones. Dios está tratando con este mundo que está en rebelión contra Él, que está en vanidad, que está envanecido, que está enceguecido, que está en una actitud de guerra contra Dios y su reino. Y sin embargo, Dios por otro lado lo tiene encadenado, lo tiene sujeto a esperanza. Lo tiene sujeto a esperanza y todavía hay esperanza, porque precisamente el Señor lo sujetó a esa condición. El contexto de ese verso que nosotros tenemos allí, de Romanos 8:20, describe la condición de la creación. Dice que está en vanidad, dice que es una condición de esclavitud y de corrupción. Eso dice el verso 21. Que la tierra está en una condición de esclavitud y de corrupción. Por otro lado dice el apóstol en el verso 22, el mundo está como gimiendo. ¿Sabe lo que es gemir? Se queja, dice me duele, está en una, está en una situación de un gemir, de un gemir, de un gemir. El apóstol dice, es como si tuviera con dolores de parto. Y dice, la creación está como que en un proceso de gemir, en un proceso como quien estuviera en un proceso de parto. Y está esperando algo. Y este mundo está esperando algo. Y la creación está esperando algo. Y el apóstol Pablo diría, está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Está esperando que la misma naturaleza de ellos, la creación, sea redimida, sea libertada, pase a experimentar la condición de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y mientras esté en esa condición de vanidad, por eso va a estar todo el tiempo en ese gemir, en esa angustia, en esa situación. Hay un dicho popular, nadie sabe lo que él tiene, quizás no valoramos la salud hasta que estamos enfermos. Entonces cuando estamos enfermos, decimos, oye, y tanto tiempo que yo viví en salud y no cuidé la salud. O el hombre que por andar de cabeza loca pierde la familia y cuando entonces está solo, alejado con la familia lo destruida, ¿qué tal? Entonces dice, oye, yo tenía una cosa tan valiosa, tan grande que era la familia y la perdí por andar viviendo de esta manera. O la persona que tenía recursos y los malbarató y llega un tiempo como el que ha llegado en nuestros últimos días y entonces donde es cuesta arriba todo. Dice, oye, desaproveché tantas oportunidades. Lo cierto es que el estar en esa condición nos permite ver lo que teníamos y lo que quisiéramos tener. La creación está sujeta en vanidad, la creación está sujeta a corrupción, la creación está sujeta a debilidad, la creación está en una condición de esclavitud y eso a la larga lo que produce, lo que lleva es a que la creación tenga que reconocer por necesidad que necesita un cambio. Y ese cambio solamente el Señor lo puede traer. Ese cambio solamente Dios lo puede traer. Esa transformación solamente Dios la puede traer. Esa libertad por la cual clamamos, solamente el Señor la puede otorgar. De manera que aunque nosotros no logremos entender por qué sucede lo que sucede a nuestro alrededor,
aunque no podamos ver la lógica de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en las naciones, el rumbo que toma la situación y las cosas a nivel mundial, nosotros tenemos que tener presente que aún hay esperanza. Aún hay esperanza, y es porque Dios mismo sujetó a todo este mundo y todo lo que acá sucede, sus tragedias y todo eso, a la esperanza. Dios sujetó a la creación a esperanza. ¿Qué esperamos que suceda al final? Al final sucederá que brillará la verdad de Dios. Al final sucederá que Dios cumplirá todos sus propósitos. Al final sucederá que Dios libertará de corrupción a esta creación, a este mundo. Al final sucederá, como dijo el profeta, que toda la tierra ha de ser llena de la gloria del Señor. Al final sucederá todo ello. Entonces nosotros tenemos que confiar y tener esperanza en los procesos y tratos de Dios. Que el Señor nos guardará, el Señor nos guardará. Que tendremos aflicciones, sí, tendremos aflicciones también. Pero en medio de lo que experimentamos, al estar acá en esta tierra, y porque el Señor Jesucristo lo dijo, y no tenemos que cambiar el versículo ni interpretarlo como no es, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no es que, no, en el mundo, o sea que, pero yo no estoy en el mundo, porque yo estoy en Dios. No, estamos en el mundo. El Señor se refería a esta tierra. Cuando el Señor dijo el mundo, se refería a esta tierra. Mientras que estemos en esta tierra, tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos distintas situaciones que nos harán sufrir. Y aunque seamos los santos más santos y los ungidos más ungidos, entonces más piedras nos tirarán. Porque entonces nos perseguirán por causa del Señor. Y nos perseguirán porque le haremos la guerra y denunciaremos las malas obras que hay a nuestro alrededor. Pero entonces el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él dijo, pero confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces podemos tener esperanza en el proceso y el trato de Dios. Dios ha sujetado todas las cosas a la esperanza. En cuarto lugar, el apóstol Pablo dijo, en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Es como decir, tengo un ticket, permítame expresarlo así, tengo un ticket que me dice que voy a entrar a la salvación, pero todavía no he entrado. Tengo un ticket para entrar a la Jerusalén celestial, pero todavía estoy aquí en la tierra, pero voy a entrar. De seguro me van a dejar entrar, aquí tengo el ticket. Pero eso es en el futuro. En esperanza fuimos salvos. Y estamos esperando, y aunque ya tenemos la certeza de la salvación, estamos esperando que esa salvación se haga realidad. Sea que venga a nosotros o que nosotros entremos allá, a ese espacio de la salvación en presencia del Señor. Y tenemos que esperar. Y esperar es difícil, casi siempre. Casi siempre esperar es difícil. ¿No dice también eso el dicho popular, el que espera? ¿Sí? Entonces el que espera desespera. Y también en la Biblia dice Proverbios 13:12, dice la esperanza que se demora es un tormento para el corazón. Así dice Proverbios 13:12. La esperanza que se tarda y uno dice yo estoy esperando y no llega, dice eso me atormenta el corazón. Entonces esperar muchas veces es difícil y sin embargo Dios nos tiene acá y no podemos decirle Señor apúrate, y aunque el escritor dice ven pronto Señor. Y algo tenían ellos, o algo veían ellos, o algo sentían ellos, que le decían Señor ven pronto Señor. Y algo tenemos muchos de nosotros,
que tal vez decimos, Señor, no vengas todavía. Qué contradicción. Como si la estuviéramos pasando también acá. Y deberíamos decir, Señor, ven pronto para que le ponga fin a toda esta pesadilla. Y nosotros podamos entrar a la gloria, a compartir la gloria tuya. Hay un aspecto de la esperanza que nos habilita, que nos capacita para poder esperar, hermanos. Y esperar por largos tiempos, sin desmayar. El asunto es ese, que podamos esperar, aunque se tarde, podamos esperar sin desmayar, sin bajar el ánimo, sin perder el aliento. Esa espera, el poder esperar requiere que Dios forje en nosotros, que Dios labre en nosotros, que Dios obre en nosotros, en nuestros corazones, una fortaleza interior, una fortaleza espiritual, una fortaleza de carácter. Que Dios obre en nosotros una fortaleza de carácter, para que entonces, aunque se tardare, creo que es como dijo el profeta, creo que fue Habacuc, que dijo, aunque se tardare, espéralo, sin duda vendrá. Entonces, aunque se tardare, entonces nosotros permanezcamos firmes. Y yo digo, yo no me debilito, yo no vuelvo atrás, yo no bajo la guardia, yo sé que va a venir y sigo esperando. Pero es necesario que Dios obre esa fortaleza en nosotros. En todas esas situaciones que se prolongan, mis hermanos, situaciones difíciles que se alargan, que van haciendo mella en nuestro ánimo, que van haciéndose una carga pesada, que van convirtiéndose en una carga pesada en nuestro sentir. Recuerde siempre levantar la mirada, levante la mirada, ponga la mirada un poco más alto, en aquellas cosas que le afligen, en aquellas cosas que se le vuelven una carga, en aquellas cosas que le van haciendo, que usted sabe, le van pesando en el corazón. Levante la mirada más allá de eso y ponga la mirada en el Señor. Ponga la mirada más alto y vea la promesa de Dios. Recuerde la promesa de Dios, recuerde lo que el Señor puede hacer, lo que el Señor va a hacer, porque va a hacer algo el Señor por usted. Recuerde lo que el Señor va a hacer y cobre y renueve su esperanza. Aunque sea tardado, usted diga, Señor, todavía te estoy esperando. Señor, esta situación se ha prolongado mucho más de lo que yo hubiese deseado. Yo hubiese querido no tener que pasar tanto tiempo en esta situación, pero todavía estoy esperando y necesito y te pido que tú intervengas en esta situación y que me ayudes a sobrellevarla. Clame al Señor. Abra su corazón al Señor. Dígale lo que necesita el Señor y renueve su esperanza en ese sentido, renueve su aliento en ese sentido. Hay un aspecto de la esperanza entonces en el cual el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos mantenernos firmes en tiempos de largas esperas. ¿Sabe cuál es el contexto de ese versículo? Ahí dice, en esperanza fuimos salvos. Luego el apóstol dirá, si uno tiene algo, no hay necesidad de esperarlo. ¿Qué sentido tiene esperar lo que ya se tiene? Pero el apóstol dice, pero la esperanza tenemos que esperar. La salvación, dice, fuimos salvos en esperanza y tenemos que esperarla y aguardarla con paciencia. Y eso pudiese ser difícil por esto y por aquello. Y el Espíritu Santo nos ayuda en medio de esa debilidad. La debilidad nuestra de tener que esperar y bajo circunstancias que son difíciles. Pero por otro lado, entonces comienza la serie de los versos 28 en adelante. Y ahí dice el apóstol, hablando de esta esperanza, hablando de la dificultad, hablando de la debilidad, dice, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo intercede por nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y tal, y tal, y tal, y esto porque Dios nos escogió, porque Dios nos llamó, porque Dios hizo esto, porque Dios hará aquello. Por lo cual, si Dios está por nosotros, no importa lo que se nos venga encima, sea tribulación, sea hambre, sea peligro, sea tempestad. Dice, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito su nombre. Y eso habla de la esperanza.
Eso habla de la esperanza. Entonces usted puede decir esto es muy difícil, usted puede decir esto es muy profundo, usted puede decir esto es muy fuerte, usted puede decir esto parece mucho para mí, yo creo que no podré con esta situación. Y ese texto nos recuerda, usted puede con eso porque el Señor está con usted. El Señor está con usted. Mantenga la esperanza. Mantenga la esperanza en medio de esa situación y continúe esperando en su Señor, esperando el obrar de su Señor. En quinto lugar, la esperanza nos ayuda a mantenernos enfocados. Hay un lugar para cada cosa. Y es importante que sepamos qué hacer en cada situación y qué actitud asumir ante cada situación. Hay cosas que requieren oración y tenemos que entender que requieren oración y tendremos que orar. Hay cosas que lo primero que hay que hacer es orar. Hay cosas que luego entonces requieren acción y que ya no tendremos que seguir orando, sino que nos tocará actuar y tendremos que poner manos a la obra. Hay cosas que requerirán que confiemos y que sigamos esperando en el Señor. ¿Por qué menciono eso? Porque el contexto, las palabras que están antes de eso, dicen: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. El apóstol Pablo dice, hay cosas que requieren, muévete, haz lo que tienes que hacer. Entonces dice, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, pongamos manos a la obra. Luego dice, en la oración, constantes en la oración, no desmayen en la oración. En la tribulación, ¿qué voy a hacer en la tribulación? ¿Ponerme a llorar? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda qué dice la frase? Sufridos en la tribulación. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando dice, en medio de la tribulación, sean sufridos? Yo creo que es algo así como que usted, en medio de la situación usted se echa pecho. Usted se amarra, usted se tal y usted dice, yo voy para adelante en esta situación y aguanto esta situación. Me dispongo a soportarla. Me dispongo a enfrentarla. Me dispongo a aguantarla. Me dispongo a sufrirla. Sufrirla es soportarla. Entonces el apóstol dice, en la tribulación, sopórtenla. Dispónganse a soportarla. No dejen la lloradera, dejen de querer huir, póngale pecho. Enfréntela y aguántela. No va a durar para siempre. No va a estar solo usted en esa situación. Y el Señor le va a dar la victoria. Y en medio de eso, al ladito de la tribulación, al ladito de la diligencia, al ladito de la oración, está esa frase: gozosos en la esperanza. ¿Y puedo tener las dos cosas? Estar en tribulación y al mismo tiempo estar gozosos en la esperanza. Claro, claro que sí. Podemos estar en medio de la tribulación, soportándola con valentía y al mismo tiempo estar experimentando un gozo en la esperanza, en el futuro, en lo que Dios va a venir a traer sobre mi vida. Claro que sí. La esperanza no tiene que ver, y el gozarnos en la esperanza no tiene que ver con el hecho de cuando el Señor me quite todos los problemas, todas las preocupaciones, cuando el Señor me quite todas las piedritas del camino, entonces voy a estar gozoso. No. La esperanza tiene que ver, el gozarnos en la esperanza tiene que ver que a pesar de que todo eso esté así, yo puedo gozar anticipadamente y en el presente por lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará y lo que Dios hará. Usted sabe que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es, y el segundo que menciona entonces el gozo. El gozo es fruto del Espíritu Santo.
es uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra en el carácter de los hijos de Dios. Todas esas cosas las obra el Espíritu Santo en nuestro carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que ver con el carácter, con transformación de nuestra personalidad, transformación de nuestra forma de ver, nuestra forma de reaccionar a la vida y de sentir la vida. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu y es una obra que Dios hace dentro de nosotros que nos lleva a que nosotros podamos gozarnos a pesar de. A pesar de, yo puedo estar gozoso porque el Señor está presente y lo veo y lo experimento y lo siento y me identifico con ello. En el mundo hay muchas razones para estar triste, para estar afligido, para estar desesperanzado. Por lo tanto, este fruto del Espíritu que es gozo viene a ser una gran necesidad. Y tal vez necesitamos pedirle al Señor, Señor, forja y obra gozo en mi vida. Que tu Espíritu Santo labre y produzca en mí esa cualidad que me puede llevar a experimentar el gozo en medio de esta situación. Ninguno de nosotros debería estar afligido, estar deprimido, ningún hijo de Dios debería sentirse deprimido, entristecido todo el tiempo. Tenemos un Espíritu Santo que quiere obrar gozo en nosotros, que quiere forjar gozo en nosotros. En sexto y penúltimo lugar, los tiempos de aflicción nos complican la vida. Y en tiempos de aflicción necesitamos tener esperanza. En tiempos de aflicción necesitamos tener esperanza. Y esperanza segura. Y esperanza genuina, que no nos avergüencen, esperanzas de verdad, ¿no? Que no sean espejismos, que no sean pañitos de agua tibia, esperanzas ciertas. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura, las cosas que se escribieron antes, él dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué suceda? Tengamos esperanza. Otra versión diría, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras sigamos teniendo esperanza. La frase que está abajo. Tres cosas a resaltar allí, con esos tres colores que están allí. Enseñanza, paciencia y consolación. Fíjese, deténgase un momento allí en esas tres cosas. Enseñanza, paciencia y consolación. Esas tres cosas juntas resultan en esperanza. La enseñanza, la paciencia y la consolación resultarán en esperanza. ¿Sabe? No tenemos que minimizar, y a mí en lo particular no me gusta para nada, minimizar el impacto de las realidades negativas. Yo digo, hay situaciones que están mal y están mal. Y el que está enfermo. Y el que está quebrado, y el que está arruinado, y el que está torcido, está torcido. Y si el mundo está como está, el mundo está vuelto un caos. Y no me lo estoy inventando yo, y no es que yo soy negativo, y es que eso es lo que yo encuentro que dice la palabra de Dios, de paso. Pero no tengo que minimizar eso, diciendo, no, eso se está arreglando. No, no digas que está malo, di que está bueno. No digas que está enfermo, di que está sano. No. Yo no voy con esos cuenticos. No encuentro eso en la palabra de Dios así. Las realidades hay que descubrirlas, las realidades hay que aceptarlas para entonces poderle pedir al Señor, Señor, tengo esta situación. Señor, esta es la condición y necesito que tú hagas algo en esta condición.
pero por otro lado a pedir de verdad lo que necesitamos. Si mi hijo no es cristiano, si mi hija no es cristiana, si mi hija no es creyente, lo peor que yo puedo hacer es engañarme y pensar que mi hija es cristiana. Y estoy hablando del caso mío, que tengo puras hembras. Y engañarme y pensar, no, ella es cristiana, pero no viene a la iglesia, ni lee la Biblia ni ora, pero ella es creyente. Me estoy engañando, por favor. Si no viene a la iglesia porque no quiere venir y no lee, y no ora y no lee la palabra nunca, ¿cómo voy a pensar que es cristiana? Pero si yo pienso que es cristiana, jamás le pediré al Señor que tenga misericordia de ella y que convierta su alma. ¿Para qué le voy a pedir eso si ya está convertida? ¿Sí me explico? Pero si yo considero, no, ella está en peligro de muerte y está en peligro de irse al infierno porque no ha reconocido el señorío de Cristo sobre su vida, Señor, te ruego que tengas misericordia de ella y en tu benignidad le guías al arrepentimiento. Señor, mira que está alejada de ti, Señor, por favor, te suplico, no sé cómo pedirte que tú obres. ¿Sí me explico? Entonces no nos podemos engañar, ni nos conviene engañarnos ni equivocarnos en esas cosas. Tenemos que aprender a aceptar la realidad y que la realidad no nos intimide, no nos asuste y saber que Dios está por encima de todo y puede cambiar todas las cosas. Entonces el apóstol dice, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Permítame buscar algo acá. Necesitamos aprender, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Necesitamos aprender de los ejemplos que tenemos en las Escrituras. Dice, esas cosas, las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Pero ¿qué está allí escrito antes? Son el testimonio de otros creyentes, de personas iguales a nosotros. Porque Abraham era igual a nosotros, porque Moisés era igual a nosotros, porque David era igual a nosotros, porque los otros menos conocidos también eran iguales a nosotros. Y todas las cosas, las historias, las experiencias de ellos que se escribieron antes, que están aquí en la Biblia, están escritas, dice, para nuestra enseñanza. Algo tengo que aprender de Sansón y sus locuras. Algo tengo que aprender de David y aquel momento que se empeñó en decir, hagan este censo porque yo lo mando. Y los compañeros le decían, David, no hagas eso, no, pero yo quiero que se haga, yo soy el rey, que se haga así. Algo tengo que aprender de esa experiencia. Algo tengo que aprender de aquel hombre que estaba allá en otra situación y se vendió a hacer lo malo. Algo tengo que aprender de aquel que se mantuvo fiel. Algo tengo que aprender de aquel que le dijo, Señor, dame hijos o si no me muero. Algo tengo que aprender de aquel. Algo tenemos que aprender de las experiencias de cada uno de ellos. Pero por otro lado, entonces el apóstol dice, la consolación. ¿Quién necesita consuelo? ¿Quién necesita consuelo? ¿Cuándo necesitamos consuelo? Cuando estamos ¿cómo? Entonces hay un lugar para el consuelo. Hay un lugar para el consuelo y ese consuelo lo brindan las Escrituras. Dice el consuelo de las Escrituras. Me estoy saltando una palabra, la de amarillo. La paciencia. Entonces dice, por un lado la enseñanza, por otro lado entonces dice la paciencia. Paciencia, paciencia. La noche puede ser larga, paciencia, paciencia. Pero en medio de eso entonces, llegamos al tercer punto, dice el consuelo de las Escrituras. Y en verdad las Escrituras nos traen consuelo, ofrecen consuelo, brindan consuelo. No hay un corazón que se disponga a buscar consuelo en las Escrituras que no lo vaya a encontrar. Abundan en consuelo las Escrituras. Para todo tipo de situaciones, para todo tipo de sufrimiento, para todo tipo de angustia, para todo tipo de mal, para todo tipo de crisis, abundan las Escrituras en consuelo. Entonces el apóstol dice, si nosotros nos dejamos enseñar, si nosotros mantenemos la paciencia, si nosotros buscamos el consuelo de las Escrituras, seguiremos teniendo esperanza, pase lo que pase.
En medio de situaciones difíciles, dice, mantendremos la esperanza. En séptimo y último lugar, y estamos terminando, hay un texto, un verso que está lleno de significado. Romanos 15:13. Y lo primero que quiero que vea es que en ese verso el apóstol llama a Dios. ¿Cómo lo llama? ¿El Dios de qué? Y esa es una hermosa definición, un hermoso título para Dios, el Dios de esperanza. Dios es el Dios de esperanza. Que Dios sea el Dios de esperanza nos debe recordar que el primer interesado, el primerito, el mayor interesado en nuestro bienestar y en invitarnos a considerar el mañana, nuestro futuro con esperanza, es Dios mismo. Dios es el Dios de esperanza. Y el primero que quiere que nosotros veamos la vida, veamos nuestro futuro de manera esperanzada es Él mismo. Porque Él está allí, porque Él está presente, porque Él ha hecho provisión, porque Él ha hecho todo lo posible, lo imposible, mejor dicho, lo que era imposible, Él lo ha hecho posible ahora para nosotros, para que tengamos esperanza, para que nosotros podamos disfrutar anticipadamente lo que viene. No sé cómo explicarlo, no sé qué ejemplo darle, pero es el deseo del Señor que usted pueda disfrutar anticipadamente de lo que Él le ha prometido, de lo que Él nos ha prometido, de lo que Él nos ha entregado. Y el apóstol Pablo dice, ese Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz en el creer. La fe no tiene que ser algo oscuro. Quiero decir que tenemos que andar con caras serias y allí voy cargando la cruz y voy, como quien va por un funeral. No. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Un creer que es caracterizado o que está asignado por lo menos con el gozo y la paz. Dígame usted si eso no sería lo mejor de todo. Que podamos vivir llenos de gozo y de paz. ¿Qué más nos haría falta? Si podemos vivir llenos de gozo y paz. Eso es como vivir parte del cielo aquí en la tierra. Que podamos vivir llenos de gozo y llenos de paz es como vivir un anticipo del cielo acá en la tierra. Porque lo menos que hay en esta tierra es paz. Y lo menos que disfruta la gente es de un gozo permanente. Entonces, que si nosotros podemos vivir llenos de gozo y paz en esta tierra, es como que estuviéramos en parte del cielo. Y ese es un buen motivo, por cierto, de oración. Que oremos pidiendo al Señor que nos llene de gozo y de paz. Que oremos por nuestros amados pidiéndole que el Señor les llene con gozo y paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Habrá algo que sea difícil para el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es omnipotente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo estaba allí para hacer posible todo lo que Dios dijese. Y cuando Dios dijo sea la luz, entonces el Espíritu Santo obró y fue la luz. Y así con cada uno de los actos creadores. Y entonces dice el apóstol Pablo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No tenemos que inventárnosla, no tenemos que imaginárnosla, no tenemos que pensar en una fantasía, sino aferrarnos, esperar, pedir que Dios obre con la realidad de su poder en nosotros, con la realidad del poder de su Santo Espíritu en nosotros. Y ese obrar del Espíritu Santo será entonces el que podamos abundar en esperanza.
Dios no solo desea y quiere que nosotros mantengamos la esperanza. No solo eso, sino que abundemos en esperanza. Que abundemos en esperanza. Termino. Un escritor de siglos pasados, un escritor puritano, escribió: la esperanza es una bella dama de semblante claro. Su lugar adecuado está sobre la tierra. Su objetivo final está en el cielo. La fe es su fiscal general, la oración su abogado, la paciencia su médico, el agradecimiento su tesorero, la confianza su vicealmirante y las promesas de Dios su ancla, y la gloria eterna su corona. Esa es la esperanza, preciosa descripción de la esperanza. Está anclada en las promesas de Dios. Sabe que su corona será la misma gloria de Dios. Su incremento viene por el agradecimiento. Y mientras más agradece a Dios, más nos llenamos de esperanza. Su objetivo final dice el cielo. Si nos sentimos medio enfermos, dice paciencia, paciencia y mantén la esperanza, te sentirás mejor. Hay una cita que está en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin altibajos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Usted tiene una lámpara que se llama esperanza. Levántela en alto. No deje que se apague. Manténgala e ilumine su camino con ella. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos dado suficientes razones para vivir con esperanza, para mirar hacia el mañana y esperar, Señor, con ansia, con expectativa, el bien que tú traerás a nuestras vidas, el bien del cual nos harás participar, Señor. En presencia tuya, Señor, por la eternidad, pero aún, Señor, en cada día y etapa del camino en esta tierra, nosotros creemos, Señor, porque tú lo has prometido, que hemos de ver tu bondad cada día en la tierra de los vivientes, Señor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda en nuestra necesidad, que nos ayuda en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos de conflicto, de decaimiento. Te damos gracias, bendito Dios, por la obra que estás realizando en nosotros, una obra que trasciende, Señor, nuestra comprensión. Pero tenemos confianza, Señor, en tus tratos, tenemos confianza en tus procesos, tenemos confianza en tus propósitos. Creemos, Señor, que es tu voluntad, tu deseo transformarnos, que es tu deseo, Señor, obrar en nosotros. De alguna manera, Señor, obrar en nosotros para hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Y te damos gracias por la ayuda que nos brindas, Señor, especialmente en los momentos de conflicto, en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos de tribulación, Señor. Oh, bendito Señor, aumenta nuestra valentía, aumenta, Señor, nuestra fe, nuestra confianza, para que con valor, Señor, podamos disponernos, Señor, a vivir para glorificar tu nombre, Señor, en todo tiempo y circunstancia, y que podamos hacerlo, Señor, sin perder la esperanza, sin menguar en ella, sino al contrario, Señor, recordando y sabiendo que nos has llamado, Señor, para una eternidad gloriosa, Señor, y que en medio de los conflictos de esta vida, Señor, nosotros estamos también puestos
para ver tu poder, Señor, para ver tu bondad, Señor, para contar con tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por el consuelo de las Escrituras, por el ejemplo, Señor, de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos la alabanza a ti, Señor, en esta mañana. Te encomendamos nuestro vivir, Señor, una vez más. Esta semana que ha iniciado, bendito Dios, en tus manos que estamos. Que cumpla todo propósito, Señor, y todo aquello que tienes establecido para nosotros, Señor. Nuestra mirada estará puesta en ti, Señor. Y cuando así no fuere, Señor, ayúdanos y recuérdanos, Señor, levantar la mirada hasta ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.